Bueno, continuando con el punto 9 del taller de la unidad número 3, dice resolver los siguientes problemas de aplicación de teoremas. A. Tres pueblos, X, W y Z, están unidos por carreteras rectas. La distancia entre X y W es 6 kilómetros. A los pueblos W y Z los separan 9 kilómetros. El ángulo que forma las carreteras que une X con W y W con Z es de 120 grados. La pregunta es ¿qué distancia hay entre X y Z? Bueno, este ejercicio en GeoGebra es demasiado sencillo, se resuelve de manera muy rápida. Analíticamente se resuelve entonces por el teorema del coseno. ¿Sí? Conocemos dos longitudes, 6 y 9, y conocemos el ángulo entre esas longitudes que es 120 grados. Aplicamos teorema de coseno para hallar la otra distancia, o sea, el otro lado del triángulo. Aquí se va a formar un triángulo. Entonces vamos a empezar. Entonces vamos a medir primero la distancia XW, que es de 6 kilómetros. Entonces vamos aquí a un segmento, aquí en esta parte, desplegamos, y aquí donde dice segmento de longitud dada, le damos clic ahí, nos ubicamos en cualquier parte, vamos a ubicarnos aquí. Y le damos 6. Y él nos despliega esta distancia, 6 kilómetros. Después nos dice que hay otra longitud que es a los pueblos W y Z. Entonces, miremos que aquí hay unas letras diferentes, ¿no? Entonces vamos a cambiar las letras primero que todo. Esta letra, vamos a cambiarla, la vamos a rotular, propiedades, ya sabemos cómo se rotula, y escribimos X. Vamos a escribirlo con mayúscula X para que hablemos el mismo idioma del problema. Y B sería entonces W. Rotulamos, colocamos W. Listo. Entonces nos faltaría la letra Z. Dice que a los pueblos W y Z, entonces toca partir de W para medir 9 kilómetros más. Entonces me ubico en W, pero voy aquí a segmento, nuevamente, segmento longitud dada, me ubico en W y le doy 9. Él me despliega horizontalmente las distancias, pero yo puedo mover esas distancias. Me ubico aquí en flechita, puedo mover, cuando estoy en flechita puedo hacer todo esto, movimientos. Puedo mover esto también, miren. ¿Sí? Puedo hacer esto, ¿correcto? Perfecto. ¿Qué me está pidiendo él? Él me está pidiendo ahora que las carreteras que unen a X con W y W con Z, vamos a cambiar esta letra, perdón, Z, vamos a cambiar, renombrar propiedades, rótulo, y vamos a ponerle Z para que no nos confundamos. Listo, entonces ahora sí, entre X, W y W y Z, este ángulo que está aquí es el que dice el ejercicio que es de 120 grados. Vamos a medir ese ángulo. ¿Cómo se mide? Vamos aquí a ángulo. Aquí dice ángulo dada su amplitud. Entonces le da ahí. Para poderlo medir correctamente, entonces nos ubicamos primero con el externo. Porque el ángulo va a salir aquí, entonces yo no puedo ubicarme aquí, sino me ubico en el externo, le doy clic primero al externo, luego le doy clic al que está al vértice del ángulo, puede ser, y aquí marcamos 120 grados. ¿Qué sentido es? ¿Sentido horario o sentido antihorario? Como yo marqué la X, entonces el sentido es hacia allá, o sea, sentido horario. Si hubiera marcado desde Z y después W, el sentido hubiera sido antihorario. ¿Sí? Entonces, como es sentido horario, le doy sentido horario y le doy OK. Y ahí está el ángulo. Me marca un tercer punto para darme referencia de que por ahí es que debe pasar la recta para que ese ángulo de 120 grados. Entonces yo voy a flechita, cojo este punto Z y lo voy a alinear con A. ¿Sí? Y ahí quedó alineado. Quiere decir que ahí está el ángulo de 120 grados. No es nada complicado. Aquí está la ciudad W, la ciudad X y la ciudad Z. Entonces, ¿qué nos resta hacer? Unir X con Z. Segmento,
pero hagamos no segmento longitud A, sino segmento solamente, desde X hasta Z, y lo que vamos a hacer es verificar o averiguar qué longitud es esa. Vamos aquí donde dice ángulo, desplegamos y buscamos distancia o longitud, y le damos aquí. Perdón, me equivoqué aquí. Entonces, me ubico en el segmento que quiero saber cuánto mide, le doy clic en el segmento y me arroja 13,07. ¿Sí? Y esa es la respuesta, 13,07. Si a alguno les da 13,08 analíticamente, o les da 13,06 o 13,09, no hay problema, ya sabemos que la cuestión es por decimal. Si usamos el teorema del coseno, nos tiene que dar esta misma longitud. Y ese es todo lo de este ejercicio. Ahora vamos con la parte B. La parte B dice, ¿cuál es el área de un pentágono regular de 40 centímetros de perímetro? Realiza la figura. Entonces, lo primero que hay que construir es el pentágono regular de 40 centímetros. La mejor manera de construirlo, ¿sí?, sería ir por acá y donde dice polígono regular, ¿sí?, y lo construimos. ¿Cómo lo construimos? Ya les digo cómo. Es muy fácil. Entonces, voy a limpiar esto, o más bien recuerden que cuando usted le da clic en algún punto de estos, lo está desapareciendo, ¿sí? Entonces, si yo le doy clic a todo esto, queda limpio. Entonces vamos a dejar el texto solamente. Entonces vamos aquí y vamos a polígono regular. Nos ubicamos en cualquier parte, vamos a ubicarnos aquí. Le doy clic y vamos a medir 8 centímetros. Vamos a suponer que cada cuadrito son 2. O si queremos hacerlo con la medida de que aparece en GeoGebra, entonces hagámoslo con 8, es decir, hasta 14. ¿Sí? Ahí. ¿Cuántos vértices son? Un pentágono, ¿cuántos vértices tiene? Tiene 5. Entonces le damos 5. Y le damos OK. Él nos grafica de una vez. Entonces vamos a sacar ese texto de acá y vamos a reducir la gráfica. Vamos a reducirla y nos ubicamos aquí. Ahí, listo. El ejercicio dice, ¿cuál es el área de un pentágono regular de 40 centímetros? Ya tenemos el pentágono. Verifiquemos que los lados sean de 8 centímetros. Entonces nos vamos aquí a centímetros, verificamos longitud. Vamos a verificar esta longitud, 8, 8, 8, 8. GeoGebra muy preciso, 8. Entonces ya tenemos construido el pentágono de 8 centímetros por todos lados. Y nos queda simplemente averiguar el área del polígono. Sencillamente vamos aquí y aquí dice una opción que se llama área. Le damos clic ahí y nos ubicamos dentro del polígono, ¿sí?, y le damos clic. Y nos bota el área del polígono. 110.11. En este caso serían centímetros cuadrados. ¿Sí? Y eso es todo. Entonces, GeoGebra es una herramienta que nos facilita mucho las cosas, práctica, nos ahorra tiempo y nos permite agilizar ciertas actividades. Analíticamente, ¿cuál sería el ejercicio? Entonces, analíticamente sabemos que tenemos un lado. Aquí lo que se forman son 5 triángulos equiláteros, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es hallar el área de un triángulo equilátero y multiplicarlo por 5. ¿Cómo hallamos el área de un triángulo equilátero? Recordemos que el triángulo equilátero no es un triángulo rectángulo. Entonces lo que hay que tener cuidado es con la altura, el famoso apotema, y ahí ya entonces aplicando la fórmula de base por altura sobre 2, hallamos el lado de un triángulo y multiplicamos por 5. O directamente aplicamos la fórmula del polígono, que es el número de lados
¿sí? Por el apotema, ¿sí? Por la base y todo sobre eso. Bueno, entonces en resumidas cuentas, no era nada complicado el ejercicio 9 tampoco. Y entonces esto es todo por esta ocasión. Espero les haya servido esta explicación muy sencilla y para que resuelvan los demás puntos con GeoGebra. Muchas gracias.